voy a llenarlos con tantos datos, ni mucho menos. Preferí principalmente hablarles un poco más profundamente de lo que es la experiencia de una persona que lleva 20 años en esta transición, llevo 20 años en hormonización, tengo mastectomía bilateral, que es cuando se extraen los pechos en su totalidad, y también lo que es la histerectomía total, es la extracción del útero, ovarios, trompas de falopio, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie me viene con el cuento de, no, esto pasa, esto es perfecto, esto es maravilloso, aquí es la panacea misma, la transición y todo. No, eso a mí no me lo cuentan, yo lo vivo, ya hace harto rato. Como bien dice el primer libro de Pablo Muñoz Iturrieta, nadie nace en el cuerpo equivocado. Es muy cierto. Nosotros no nacemos con un cerebro masculino atrapado en un cuerpo femenino o viceversa. Lo que va ocurriendo en nuestra infancia son diferentes circunstancias que nosotros vamos percibiendo de diferentes formas, cosa que un niño que pasa exactamente o por circunstancias similares a otro no necesariamente va a generar el trastorno de identidad sexual. Esto depende de muchas cosas, incluyendo incluso cosas temas psicológicos, genéticos, etcétera, etcétera, como bien dijo el Santi. Tenemos en nuestra experiencia cosas similares, también hay cosas muy diferentes. Al menos en mi caso, yo nací en una familia que visualmente era bien constituida, papá, mamá y un hermano mayor, pero la realidad era que mi mamá había sido madre soltera y mi papá era un hombre separado. Por ende, nuestra realidad familiar interna era que mi mamá sobreprotegía mucho a mi hermano y a mi papá me sobreprotegía mucho a mí. Yo generé una relación muy, muy, muy apegada con mi papá. Para mí, mi papá era absolutamente todo, era mi amigo, mi protector, mi superhéroe, mi todo. No así la relación con mi mamá, yo no tenía confianza con mi mamá. Además que yo era una persona con mucha energía, pero extremadamente introvertido. Eso no ayuda mucho en la comunicación familiar además. En mi entorno, era un entorno muy masculino. Mis papás tenían una empresa de camiones, mecánicos y todas esas cosas también, y mi mamá no era tampoco una mujer extremadamente femenina. Así que para mí era súper normal vestirme con ropa ancha, con buzos, zapatillas, y nunca se me puso ninguna etiqueta por vestirme así ni tener gustos masculinos, al igual que Santi. Pero sí se me puso siempre una etiqueta, que yo era igual a mi papá. Yo era el calcado de mi papá, era la Hernancita chica, etcétera, etcétera. Eso es una etiqueta que finalmente puede generar un resultado en la vida de un niño. Por eso, como bien dijo Santi, ponerle etiqueta a los niños puede ser bastante peligroso, dependiendo de la etiqueta. En mi infancia, ¿qué más pasó? Pasó que lamentablemente sufrí un abuso. Gracias a Dios no alcanzó a ser violación, pero sí fue abuso sexual. Eso ya generó algo y yo recién lo vine a recordar pasados los 25 años. Yo no tenía recuerdos de ese abuso. Luego, durante toda mi infancia, también sufrí mucho bullying con el tema de este Goku con falda, Rama y medio, Rambo también por ahí, o sea, todos los apodos habidos y por haber que le pueden decir a una chica masculina, a mí me los dijeron todos y me inventaron aún más. Aún así yo viví una infancia bastante buena, por así decirlo, pero con muchos cambios también. En un niño o una niña introvertido, el generar muchos cambios de casa, cambios de ciudad, cambios de ambiente, puede tener repercusiones. Por eso no hay que mirar tan a huevo, por así decirlo, los cambios cuando un niño es introvertido. Hay que poner mucha atención en los niños. Los niños perciben el medio no como los adultos quieren que lo perciba, ni como creen que lo perciben. Es de acuerdo a ellos. Por eso la comunicación con los niños, sobre todo hoy en día, es más fundamental que nunca. Todo esto empezó a generar muchas grietas en mi inconsciente que nunca fueron detectadas, nunca fueron tratadas, nunca fueron conversadas. Y nunca se les dio ninguna importancia tampoco. Debido a esto, ya en mi adolescencia, nos venimos a Santiago, una ciudad grande, donde yo todavía jugaba con los Playmobil, con los dinosaurios, con los peluches, mientras que mis compañeros eran de fiestas, drogas, copetes, cigarros, como una realidad totalmente distorsionada para mí, y eso hizo que yo me volviera aún más introvertido. Pasamos de vivir nosotros como familia a en la casa de mi abuelo, porque mi papá lamentablemente generó leucemia. Entonces mi mamá se enfocó en la enfermedad de mi papá y yo quedé a la vida con un abandono por parte de la familia y en un entorno que no me sentía en absoluto cómodo. Además que empecé a recibir el ataque de mi abuelo constantemente porque yo, claro, invitaba a mis compañeros de colegio a la casa para jugar PlayStation, para ver películas, pero para mi abuelo, disculpando la palabra, perdonen, pero este era el término que utilizaba, para mi abuelo yo era la maraca, por el hecho de traer compañeros y estar en la pieza. Versus mi hermano, que era Don Mauri. O sea, esa era la diferencia del trato entre mi hermano mayor y yo, por algo que para mí no había razón de ser. Esto casi todos los días, mi mamá preocupada de mi papá, enfocada en trabajar, mi papá en cama, que hasta el momento era el proveedor más importante de la casa, y lamentablemente a la edad de mis 15 años mi papá fallece.
Para mí, el mundo se me destrozó. Pero nadie se dio cuenta de eso. ¿Por qué? Porque en mi introversión yo no expresaba mis sentimientos, no expresaba mis emociones, ni siquiera lloré en el funeral de mi papá. A ese nivel de bloqueo mental fue lo mío. Yo nunca tuve problemas con mi cuerpo, nunca tuve problemas con ser mujer. Cuando a mí me llegó la menstruación, para mí fue como, y listo, y nada más. O sea, un proceso natural, todo bien, no pasa nada. Incómodo, como toda mujer sabe, porque no creo que haya ninguna que le guste que le llegue la menstruación, excepto en ciertas circunstancias. Pero fuera de eso, todo súper bien. La cosa es que yo a los 16 años no recuerdo absolutamente nada. Yo no tengo borradísimo los 16 años, los 17 años como que medio recuerdo algo. Y a la edad de 18 años yo me paro frente al espejo y digo, quiero ver un hombre frente al espejo. Eso fue lo que yo dije. Y empecé a averiguar por internet cómo pasar de un cuerpo femenino a un cuerpo masculino. En ese entonces, año 2004, en Chile no existía la palabra trans. Yo nunca pertenecía al mundo LGBT, nunca nada, ni siquiera tenía amigos gays, lesbianas, nada. La cosa es que a punta de autogestión me empecé a meter testosterona con mucho miedo, una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero la testosterona es sumamente poderosa en un cuerpo femenino y los cambios se vinieron súper rápido. Antes de 6 meses yo ya tenía la voz cambiada, ya tenía barba, etcétera, etcétera. Parecía un chico de 14 años, más o menos. La cosa es que en ese momento, como bien dice el libro, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, de aquí el autor, en ese momento yo me introduzco en el mundo LGBT porque tenía una desesperación por tener razón. Tener razón de que lo que estaba haciendo era lo correcto, que toda la testosterona que me estaba metiendo y el hecho de cumplir un rol social masculino era lo que tenía que ser. O sea, yo era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, yo tenía un cerebro masculino pero tenía un cuerpo femenino, etcétera, etcétera. Todas las mentiras que cuenta el lobby LGBT me las compré todas y hasta busqué los estudios y todo, así me pegué el cabezonazo de estudiar absolutamente todo. Pero lamentablemente, con el pasar del tiempo, ya con mis operaciones y todo, en un momento la biología te toca la puerta, te dice, hola, aquí estoy. La testosterona no es lo tuyo, amigo, ¿cachai? Entonces, cuando yo ya estoy en mi punto de súper bien, totalmente realizado, con una pega a la raja, con un ambiente bueno, totalmente aceptado y reconocido por todo el mundo, todo súper bien. Me llega una depresión, pero horrible. Y mi cuerpo, aparte, no estaba aceptando la testosterona. ¿Qué pasó? Empecé en ese momento, a la edad de 34 años más o menos, a tener pensamientos suicidas, cosa que jamás me había pasado. Yo ya llevaba muchos años, desde los 18 hasta los 33, con hormonas y procesos, pero claro, estaba metido en este mundo LGBT, todas las lucecitas, todo el brillecito, todo súper bien, todo correcto, y comprándome absolutamente todo. Pero nunca me cuestioné nada. Nunca cuestioné la biología, obviamente. O sea, biología nadie te habla. Cuando pasó eso, en el lobby LGBT, en la comunidad LGBT, no encontré ayuda. Nadie me ayudó. No me daban datos de buenos médicos, buenos psicólogos, nada, puro psicólogo afirmativo. No, sí, todo bien, no es tu culpa. Todo lo que te pasa no tiene que ver con lo trans, tiene que ver con tu medio. Pero mi medio no tenía nada de malo. O sea, mi medio todos me aceptaban, todos me reconocían. No había nada de malo en ello. Incluso hasta estaba ganando buenas lucas. Entonces, ¿qué pasó? Llegué justamente a Pablo y ahí recién empecé a realmente estudiar qué pasaba. Y gracias a él conocí a la que hoy en día es mi psiquiatra, la doctora María José Mancino, que ella me empezó a hacer una real terapia exploratoria. Y ahí empecé a entender todo este entramado que es lo que me había ocurrido. Y ahí comprendí que mi cambio no fue porque yo quisiera ser un hombre en la sociedad. Mi cambio fue porque yo quería ver a mi papá. Como a mí toda la vida me dijeron, tú eres igual a tu papá, yo lo que quería ver frente al espejo era mi viejo. Yo lo quería recuperar a él. Y eso nadie me lo dijo nunca. Nadie se dio cuenta y nadie le dio la importancia al abandono que yo sentí por parte de mi papá. Entonces, por eso para mí es sumamente importante que váyanse con una idea en la cabeza, y es que los niños necesitan ser escuchados. Necesitan, como dice el libro del próximo libro de Pablo Muñoz, apaga el celular y enciende el cerebro. Vean a sus niños, estudien lo que está pasando. La ESI va a hacerles un daño gigantesco a todos los niños, porque les va a meter etiquetas en la cabeza que no son necesariamente de ellos, no son de ellos. Una niña más masculina no es un niño un poco más femenino no es una niña, en ningún caso lo es, pero hay que dejarlos ser también, hay que dejarlos que ellos se descubran, que ellos sepan quiénes son, qué es lo que les gusta, qué no es lo que les gusta, quiénes son ellos en este mundo. Pero denles la oportunidad, no les pongan ningún tipo de etiqueta, porque esa etiqueta los puede marcar para siempre, tomando decisiones que pueden ser cruciales para su vida y las cuales no son en ningún caso reversibles. Y les quiero dejar una última frase, es: la verdad nos hará libres, pero seamos empáticos con la verdad de cada ser humano. Entiendo que cualquier persona pueda quedarse con la cabeza aquí diciendo, pero es que es una mujer. Sí, biológicamente soy una mujer y eso jamás va a cambiar, pero cumple un rol social masculino que eso, al menos a mí, me mantiene tranquilo y me mantiene teniendo una vida bien, una vida con la cual no le hago daño a nadie y no se la impongo a nadie. Solamente pido un mínimo de respeto. Solo eso. Así que por eso, muchísimas gracias.